Quien su dinero no dio a usura, podrá habitar, según el Salmo 15, versículo 5, en el tabernáculo de Dios y morar en su monte santo, es decir, ser de su agrado. En el libro de Nehemías, capítulo 5, encontramos un ejemplo de cómo la gente israelita cayó en cuenta de que estaban violentando este mandamiento de parte de Dios. Recordemos que Nehemías era el copero del rey y fue comisionado por éste para ir a reconstruir en la ciudad de Dios en Jerusalén, pues sus muros y colaborar con la reconstrucción de la ciudad. Usted se haría y me haría mucho bien si lee el libro de Nehemías y lo ajusta leyendo el de Esdras, para que miremos cómo la Escritura nos narra cosas épicas y maravillosas acerca del pueblo de Dios. Pero en el capítulo 5 encontramos un ejemplo que puede ayudar a muchas personas en este camino de querer agradar a Dios. Recuerda que no es por esfuerzos que llegamos a Dios. Nosotros estamos en el nuevo pacto y por creer en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos nacido de nuevo y al nacer de nuevo hemos recibido una nueva naturaleza y al renovar la mente y el entendimiento desarrollamos nuestro carácter con el acompañamiento precioso del Espíritu Santo que es Dios para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, porque nuestra meta es la eternidad al lado del Dios Padre que nos ha regalado vida eterna. Entonces, dice en este capítulo, entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Yo solo voy a leer, el capítulo se explica por sí solo. Versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y a algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé, Nehemías, en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y entonces medité, versículo 7, antes de hablar es bueno pensar, y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio a las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, los devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a eso.
Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliese esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Dios, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñorearon del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y entonces termina Nehemías este capítulo hablando con Dios y le dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. 2 cosas aprendemos de Nehemías. Primero, que la generosidad es la cura contra la avaricia. ¿Quieres salir de la avaricia y del amor a las posesiones? Sé generoso con los demás. Y segunda cosa que nos enseña. Anteriormente vimos que cuando el pueblo se viese oprimido, clamaría a Dios y Dios lo oiría. Pero qué tan lindo. Aquí Nehemías nos enseña que siendo generoso, él clamó a Dios para que él lo oyera, no estando en la condición del que pide prestado, sino del que prestaba. Y le enseñó a Dios su generosidad y eso lo hizo libre. Continuaremos entonces mirando lo que las Escrituras nos pueden decir, que no es poco, acerca de lo que el Salmo 15 en su versículo 5 nos dice, que en la presencia de Dios y en su tabernáculo habitará aquel que su dinero no dio a usura. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.